Ok, el problema 7 de la guía 4. ¿Qué dice el problema 7? En una empresa, el costo de producción en miles de pesos por fabricar X artículos se modela según esta función. ¿Ya? Fíjese el nombre de la función, le pusieron una letra representativa porque es una función de costo. Entonces me están diciendo que el costo depende de X, ¿ya? El costo, según lo que dice aquí, en miles de pesos. El costo en miles de pesos, ¿cierto? Por fabricar qué cosa, X artículos, se modela esta función. Entonces, C corresponde al costo en miles de pesos y X, ¿cierto?, la cantidad de artículos a fabricar. Es decir, esta función lo que me entrega como salida es el costo en miles de pesos por la fabricación de X artículos. Ok, fíjese que aquí está nuestra base y en este caso es el número que se mencionó como caso especial, que es el número E. Ya. Veamos la primera pregunta. Dice, defina la variable dependiente e independiente indicando unidad de medida. Ya. Veamos al tiro, variable independiente. Entonces la variable independiente, sabemos que el costo de quién depende de la fabricación de X artículos. Entonces, cantidad de artículos a fabricar. ¿En qué se mide? No dicen nada, dice en unidades, entonces, en unidades. Es unidad de medida. Voy a poner aquí, se mide en unidades, ahí sí. Ok. Y voy a borrar esta S que está en la variable que depende, variable dependiente. ¿Quién depende de la cantidad de artículos? Lo que decía ahí, el costo de producción. Costo, ¿en qué se mide? Costo de producción, voy a escribir, y se mide en miles de pesos. Por lo tanto, todo resultado que yo calcule con esta función, cuando lo interpreto en miles de pesos. Ok, ya tenemos la primera pregunta, que es la pregunta trillada de siempre. Segunda pregunta, dice, ¿es correcto afirmar que el costo de producción aumenta a medida que fabrican más artículos? Justifique su respuesta. Veamos si es correcto o no es correcto afirmar eso. Ya, ¿qué ocurre con esta función? Analicemos, ¿cierto?, los números que están involucrados en la expresión algebraica de la función. Primero sabemos que A es positivo, ¿cierto? 1,45. Dijimos que esto tenía que ver con el corte con el eje Y, pero en este caso ese no va a ser el corte con el eje Y porque a la función le estoy sumando 125, entonces va a variar un poco. Voy a mostrarlo en un gráfico después, ¿ya? Pero sí aquí sabemos que E es la base, ¿cierto? Y E es un número decimal, no periódico, infinito, ¿cierto? Y cuyo valor dijimos, ya vamos a escribirlo aquí, a ver, aquí está, E 2,71. Es un número decimal, ¿cierto? Que es mayor que 1, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo busco acá la representación gráfica, según los casos que vimos, cuando B era mayor que 1, su representación gráfica era así, era una función que va creciendo, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta decía, ¿es correcto afirmar que a medida que se fabrican más artículos, el costo también crece? Sí, es correcto, ¿cierto? Porque mientras más artículos, el costo también va a ir creciendo, porque es una función creciente, va creciendo. Ok, entonces eso lo vamos a escribir aquí. ¿Es correcto afirmar que el costo de producción aumenta a medida que se fabrican más artículos? Sí. Sí. Es correcto afirmarlo. ¿Cómo justifico? Entonces lo voy a justificar de la siguiente forma. Pues el valor de la base B es igual a
E. Y E vale aproximadamente 2,71, según nos entregó la calculadora, ¿cierto? 2,7182. Ahí está. 2,7182. Voy a poner aquí. Recordar que E es igual a 2,7182. Entonces, E es mayor a 1. Por lo tanto, voy a poner luego la representación gráfica es una curva creciente. Es decir, que a medida que aumentamos la cantidad de artículos a fabricar, el costo también va a aumentar. Ya. Veamos la C. La C dice, determina el costo de fabricar 100 artículos. Ya, esta pregunta también es fácil, porque nuevamente lo que me están pidiendo es la salida. Me dieron la entrada, que son 100 artículos, y me piden la salida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la función, voy a escribir la función, aquí está. Entonces, voy a escribir lo que dije antes. Me piden la salida de la función cuando la entrada es 100. Bueno, ahí sí, es 100. Entonces evaluamos la función en 100. Tomo la función y donde hay una x la cambio por 100. 1,45 por 0.0005 C2, ¿cierto? Que es por 100 más 125. Y esta pega la hace la calculadora. Vamos a las calculadoras. Calculadora más básica, 1.45 por presión, necesito E, entonces para llamarla E escribo alfa, ahí está alfa LN y me salió la E. Luego necesito elevar esa E a ¿cuánto? A 0.0005%. Como es compuesto el exponente, voy a ponerlo entre paréntesis, 0.1235 por 100, cierro el paréntesis y ahora le sumo más 125. Igual, fíjese, 126,52 aprox. Veamos en la otra calculadora. 1.45 por el E, también lo llamo de la misma forma alfa, la tecla de abajo, ahí tengo la E, elevado a, aquí es más fácil porque lo que voy a escribir ya va a estar en el exponente, entonces escribo exactamente lo que veo, 0.1230, ¿cierto? 12305 por 100, ya, y el más 125 no puedo escribirlo arriba porque no es parte del exponente, tengo que bajarme, me bajo, me bajé, más 125. Igual, y nos dio exactamente el mismo, 126,52. 126,52. Ya. Y aquí hay que tener cuidado porque recordemos que hay que recordar que la salida se medía en miles de pesos. Por lo tanto, lo que me entrega como salida, cuando yo lo interpreto en miles de pesos. Entonces, ¿qué voy a decir? Que el costo por la fabricación de 100 artículos será de, multiplicando por 1000, serían 126.250 pesos.
126.250 pesos aproximadamente. Ahí está. Como llegamos a 126.250, lo que hice fue 126,25, lo multiplico por 1000, ¿cierto? Y eso me da 126.250. Ok, y ahí tenemos el problema 7 resuelto.